Ser podcast. La cadena SER presenta La España despoblada. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El viernes, antes de jugarse la jornada de Liga del Fin del entrenador de Osasuna, Vicente Moreno Valenciano, se rompía entre lágrimas en rueda de prensa, mandando un mensaje de solidaridad y apoyo desde Pamplona a los afectados por la Dana. Anoche, en el último partido de los que llevamos mal jugados de esta liga, el levantino Fornals intentaba explicar entre lágrimas sus sensaciones con el gol del empate de su Betis ante el Athletic. De por medio, Isi dijo aquí que quizás deberían haberse reunido para no jugar, y el jugador del Girona, Miguel Gutiérrez, explicaba con el corazón en un puño la dedicatoria de su tanto a un amigo que tenía su madre desaparecida. Cuando Tebas encarga informes para dar con la tecla de la disminución del interés por el fútbol, quizás no los necesite. La gente sigue las cosas con las que se identifica, y una competición que no para por una tragedia no se identifica con nadie. El fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero para mí este finde lo más importante estaba a años luz de jugar al fútbol. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos hasta las 4. Como cada día os vamos a contar todo lo que queremos que es noticia este lunes en Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo. En un lunes en el que veníamos avisados de que la jornada de Liga del fin de semana iba a ser muy dura y que teníamos más que la intuición a través de los protagonistas de que no se debió jugar. Podemos empezar por el principio o por el final. Por ejemplo, de hoy, en la previa de disputar el partido de Champions, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Yo lo que pienso es que el fútbol es una fiesta, como tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien, cuando puedo decir tu familia está bien. Entonces todos están bien y yo voy a hacer una fiesta. Pero cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar. Para mí sí, porque el fútbol es las cosas más importantes de las cosas menos importantes de la vida. Entonces, pero como he dicho, nosotros no podemos tomar, nosotros somos empleados de este mundo. No somos los que mandan. Eso pasa hoy, pero empezó antes. El viernes, Vicente Moreno, entrenador de Osasuna. Todo el ánimo, toda la solidaridad pues a todas las personas que se han visto damnificadas. Y me vais a permitir que especialmente entre todos los pueblos, el mío, Massanassa, es muy duro. ¿Alguien en serio pensaba que este hombre estaba para fútbol? Osasuna jugó, como lo hizo el Girona el sábado, con Miguel Gutiérrez, que marcó y dedicó con una camiseta al gol. La camiseta iba para un amigo mío. Su madre volvía de trabajar y se la llevó a la corriente y no pudieron hacer nada, y actualmente está desaparecida, están intentando encontrarla, pero se hizo bola a todos jugar y a muchos verlos jugar. Tanta bola que el capitán del Atlético dijo que no se debió jugar. ¿Cómo hacemos? ¿Nos juntamos todos y decimos que no jugamos? Yo, por ejemplo, hablaba con mi mujer en casa y decía, es que no puede ser. Digo, es que me gustaría estar allí ayudando a la gente. Hemos jugado el partido hoy, parece que no, pero estás pensando también en toda esa gente que está sufriendo. Y con más sentimiento aún, porque le toca de cerca a Pablo Fornals en el Betis. Se quebró al final del partido ante el Athletic. Con mucha rabia, al final todos tenemos conocidos, amigos, por suerte, por desgracia somos de cerca, tenemos muchos amigos ayudando allí. Creo que hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Pero hubo goles y hubo fútbol. Se jugó la Liga, se jugó la CB, en realidad se jugó mucho y se paró solo lo que estaba alrededor de la zona cero de la tragedia de la Dana y cercanías. De hecho, parte de lo que se paró se pide que vuelva a pararse. Los equipos de la Comunidad de Valencia solicitan nuevos aplazamientos en la Copa. Carlos Martínez, cuéntanos. Y han sido concedidos esas solicitudes. Hola, Paco, porque hace tan solo unos minutos el juez único de competiciones no oficiales ha vuelto a fijar fecha para 4 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Egea Hércules pasa al jueves 14 de este mes de noviembre. El Pontevedra Levante al martes 19. El Parla Escuela Valencia al martes 26 y el Manises Getafe también al martes 26. Además, se aplazan también 2 partidos de la Copa de la Reina Iberdrola y 2 partidos de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol sala. Pues me parece lógico que Valencia y Levante pidan el aplazamiento nuevamente de los partidos de Copa, pero no solo Valencia y Levante juegan Copa durante esta semana. Por ejemplo, también juega el Manises y juega contra el Getafe. Y nos escucha Guillem Baisauli, que es delantero del Manises. Hola Guillem, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Estoy en Pigaña, en mi pueblo.
En tu pueblo, que ha sido uno de los pueblos afectados, obviamente, por la Dana. ¿Cómo estáis? Sí, es uno de los pueblos que más afectados están, junto con Paiporta, que es donde resido con mi pareja. Yo soy de Picaña, mis padres viven en Picaña, y bueno, estamos intentando poco a poco pues, levantarlo, volver por lo menos a ver las calles, y con mucho trabajo por delante, con muchísimo trabajo por delante. Uh-huh. Te agradezco la pausa porque creo que llevas desde el miércoles sin parar, ¿no? Sin parar, sí. Desde las 7 de la mañana que empezamos, nos despertamos casi todo el mundo a las 7 de la mañana porque es imposible dormir también, y sin descanso. De 7 de la mañana a 6, 7 de la tarde y al día siguiente otra vez. ¿Cómo está siendo desde dentro, Guillén? Es muy cruel y muy trágico. Esto no parece la realidad. Para mí es peor que una guerra. Yo creo que es peor que una guerra. El escenario que deja está todo desolado, es un desastre todo. ¿A qué te dedicas, además de jugar al fútbol, Guillén? Yo trabajo en un almacén. No ha llegado, creo, por suerte. Estaba en Picaña también, pero está en una parte muy alejada del pueblo y no sufrió apenas daños, no ha llegado hasta allí. Obviamente, muy por delante de ser futbolista eres persona, pero cuando tú oyes hablar de fútbol estos días y sabes que el jueves está programado un partido de Copa, ¿qué sientes tú, Guillén? Pues la verdad, no ni me he interesado por nada del fútbol, no he seguido nada. Solo he recibido mensajes de mis compañeros, de mis excompañeros de otros equipos, ofreciendo su ayuda para venir a ayudarnos tanto a mi casa como a casa de mis amigos, como al pueblo que haga falta. Nos hemos ido derivando a las poblaciones que están afectadas y la verdad, pues mira, me has pillado que estábamos ahora justo parando, descansando de una nave industrial que estamos ayudando de un amigo, y he leído que nuestro club había solicitado también el aplazamiento del partido. Uh-huh. Algunos amigos me han preguntado y yo lo que les he dicho, ahora mismo es lo que menos me importa. No pienso en fútbol, o sea, pienso en que quiero volver a ver mi pueblo como era, o algo parecido, porque esto no va a ser cuestión de va a pasar un mes y va a estar arreglado, no, aquí quedan meses e incluso años para arreglar esto. No lo sé. Les pediría a ellos su opinión de qué les parecería si yo jugara. Creo que por su parte me dirían que entenderían si quisiera, porque saben que es algo que nos hacía mucha ilusión a todos, pero no sé si tampoco me sentiría con fuerzas. Guillén, el fútbol es lo de menos, vosotros sois lo demás. Las personas son lo importante y están muy por encima del deporte. Espero que os vaya llegando, aunque sea en la distancia y metidos en esa zona cero de la destrucción, toda la solidaridad que los demás tenemos con vosotros, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. El delantero del Manises, también el Manises ha solicitado el aplazamiento de su partido de Copa este próximo jueves. La vida sigue, sí, pero no será igual. Y el fútbol en particular y el deporte en general perdieron para mí una ocasión de estar al lado de los que lo estaban pasando mal este fin de semana. Ahora tienen la oportunidad de volver a estar a la altura, aceptando la petición de retrasar la Copa, que yo creo que será así. Eso sí, mi labor periodística no es cebarme en juzgar, sino una vez jugado, contar lo que ha pasado. Y eso es a lo que vamos ahora en Ser Deportivos. Ahora en Suena la sintonía de la Champions, porque mañana hay clásico en la noche europea, porque el partido entre Real Madrid y el Milán suena a eso, pero hoy en la previa del encuentro, Carlo Ancelotti, ante la situación en la que ha dejado la Dana el Levante español, solo ha querido hablar pues de eso, antes de jugar contra el Milán. Javier Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que es un clásico que él, le apetecía antes de esta catástrofe, ¿no? Que es las inundaciones de la Dana en Valencia, hablar de un Madrid-Milán, sus dos equipos, los equipos de su corazón, donde él jugó, en el Milán, donde ha entrenado y donde ha vivido tantos años, y ahora el Madrid su segunda casa, pero evidentemente el fútbol queda en un segundo plano. Bien las preguntas de los compañeros, bien las respuestas de Ancelotti y de Lucas Vázquez, sensatos, prudentes, centrados en... Bueno, ayudar, hay muchas maneras de ayudar, creo que esto es distinto. Yo creo que el fútbol tenía que parar en este weekend
Y después, obviamente, el fútbol puede y debe ayudar. También si no ha parado. Eso decía Ancelotti esta mañana, que, como comentaba Javier Herrera, solo ha querido hablar del tema que nos ocupa a todos, Javi. Sí, señor. Sí, señor. Es el único tema que nos preocupa, evidentemente. Ha estado muy bien Carlo Ancelotti. De lo deportivo poco podemos decir. Mañana se jugará ese encuentro de la Champions, sin Courtois, sin Carvajal y sin Alaba. Vuelve Rodrigo, pero lo que importa es ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y el fútbol, coincido contigo, ha perdido una ocasión única este fin de semana de ayudar, de aportar y de parar, evidentemente, la competición. Gracias, Javi. El Real Madrid juega Champions mañana contra el Milan. También el Girona juega Champions. Lo hace con una plaga de lesiones absolutamente brutal. Y en el turno de prontito, el de las 18:45 ante el PSV en Holanda. Nils Solá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, ahora mismo el Girona vuela pese a las lluvias que han caído en Barcelona. Esta dirección ya a Eindhoven. El equipo jugará mañana, lo hace con muchísimas bajas, como decías. No llega Sigankov y son hasta 10 las bajas que tiene Michel para buscar la que sería la segunda victoria de su historia en la Champions League. Gracias, Nili. Como venimos de unos días intensos fuera del deporte y con la Champions un poco al costado, vamos a recordar el menú de mañana así en un recuento rápido. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco Jo, buenas tardes. A las 7 menos cuarto se juega otro partido, además del PSV Girona, que es el Slovan de Bratislava contra el Dinamo de Zagreb. Y a las 9 tenemos 6 partidos. Destacan el José Albalade, el Sporting de Portugal, Manchester City, que puede ser además el último partido de Rubén Amorín con los portugueses antes de pagar su cláusula y de marcharse al otro Manchester, al United. El invicto Liverpool recibe al Bayer Leverkusen, que si gana le superan la tabla, y tras ganar a Real Madrid y Atlético, el Lille recibe a la Juventus. Además, Bolonia, Mónaco, Borussia Dortmund, Stuttgart y Celtic de Glasgow contra el Leipzig. Y ahora a lo que no es Champions, pero sí es fútbol en este Ser Deportivos. En realidad vamos a la Liga. Se disputó en Montjuic el derbi catalán, que se lo llevó el Barça con un gran Dani Olmo, y a la vez que el Español se hunde y su entrenador se avergüenza. Todo tuyo, Santi Ovalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Un derbi que duró media hora, en la que el Barça marcó 3 goles, 2 de Dani Olmo, que volvía a la titularidad, y después se echó a dormir. El Español reaccionó e inquietó al Barça en la segunda mitad, pero le anularon 2 goles por fuera de juego, que es el nuevo modus operandi del Barça de Flick. Ya van 13 goles anulados por fuera de juego a los rivales esta temporada. En el Español siguen en situación complicada, a un punto del descenso, y después del partido Flick daba por buena la victoria y el entrenador perico, Manolo González, le cantó la caña a sus futbolistas en el descanso. 3 puntos, contento por la victoria, pero no por la segunda parte. Puede pasar y lo acepto. Acepto la segunda parte, pero para el miércoles necesitamos más. Somos el Español, nosotros no podemos salir aquí hoy haciendo el ridículo, haciendo el indio. A mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me canten la segunda, aquí me revienta. Eso pasó en Barcelona. En el Metropolitano, entre tanto, el Atlético de Madrid se reencontró con el juego y la victoria holgada gracias al Simeone, que no es el Cholo. Miguel Martín de la Vera, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes, sí. Que se llama Juliano y que muchos no decían o no entendían por qué estaba en la primera plantilla del Atlético de Madrid, y es lo primero, porque es canterano, porque se ha criado aquí, porque está donde quiere estar y luego porque tiene nivel para ello, como está demostrando en los últimos partidos donde se ha ganado su puesto como titular. Fue el gran protagonista en Vic, provocando el penalti que desatascó al equipo y que anotó Julián, y ayer anotaba un primer tanto, el suyo, con la camiseta del Atlético de Madrid, que festejó como debía. Fue elegido el mejor jugador del partido y fue el gran protagonista de un Atlético de Madrid que recuperó el fútbol, recuperó la victoria y que ahora ya piensa en clave Liga de Campeones. Gracias, Tal. Además de consecuencias del fin del Sevilla, vuelve a estar en situación complicada tras volver a la derrota en casa ante la Real. Fran Ronquillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Claro que complicaciones, aunque se esté 6 por encima del descenso. Por cierto, que hoy pendiente del Celta, que lo puede adelantar, dado que su inmediato perseguidor le gana en Vigo en casa esta noche al Getafe. Se trae un nuevo lesionado del partido de ayer y Dumbo, y ya van 7 en la enfermería, pero sobre todo las sensaciones son desoladoras. Ver a Marcao hacer ese penalti tan grosero, a Iheanacho fallar el gol que falló, o a Isaac bastante perdido en ataque, hace pensar que o fichan bien en invierno o nuevamente temporada larga, temporada de calculadoras y a hacer números para salvar cuanto antes la categoría. No hay argumentos para pensar en nada más. Y en el duelo que cerraba la jornada, el Atlético empató con el Betis en una semana que puede empezar a ser la del retorno definitivo de Unai, que ya entrena con el equipo. Íñigo Martínez, buenas tardes. Sí, muy buenas, Paco Jo, y lo hace con guantes ya desde la semana pasada. Hoy incluso ha vuelto a ejercitarse con absoluta normalidad. Es verdad que solo han entrenado los suplentes en el día de ayer. Los titulares han tenido jornada de descanso. Vamos a ver cuándo puede reaparecer. Por lo pronto, el Atlético tiene partido este próximo jueves en Ludogorets, el partido de la UEFA Europa Liga. Vamos a estar pendientes de si entra o no en la convocatoria el portero internacional del Atlético. El que no va a estar para ese partido con absoluta seguridad va a ser Ollán Sancet. Ayer sufrió un
esguince en el tobillo izquierdo, en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Está pendiente de evolución, pero bueno, lógicamente por lo pronto se pierde el encuentro europeo de este jueves. Gracias, Marquínez. Además, la jornada se completa con el partido en primera, que se juega en Balaidos entre el Celta y el Getafe, separados solo por 3 puntos en favor de los gallegos. Novedad de Paula Montes, muy buenas. El Getafe será el equipo encargado de calibrar el momento del Celta, que atraviesa su primer bache de resultados con 4 puntos de los últimos 18 en juego. Claudio Giraldez tiene las bajas de Williot Swedberg, Pablo Durán, Jailson y Luca de la Torre, pero ha citado a Tadeo Allende y a Fer López en esta convocatoria de Liga. Bordalas no podrá contar con Borja Mayoral por lesión y pese a ganar un partido encadena 4 sin perder y podría dar caza al Celta en la tabla clasificatoria si consigue sumar los 3 puntos en Balaídos. En Vigo, solidaridad también con Valencia. Habrá recogida de alimentos y material. Como en todo el fútbol español. Y en segunda división, aplazamiento del encuentro de la Almería. Resto de la jornada con el Racing, que sigue en lo más alto. Gonzalo Carbajo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Fue el aviso de lluvias torrenciales en la provincia de Almería el que provocó el aplazamiento de su enfrentamiento ante el Córdoba, que se tenía que disputar ayer a las 4:15. Aún no hay fecha confirmada para el encuentro. De los partidos de ayer que sí se pudieron jugar: Eibar 0, Elche 2, Sporting 2, Cádiz 0, Cartagena 1, Depor 5, Racing 1, Albacete 1, Zaragoza 2, Granada 1, y ayer el Oviedo ganó 3-1 al Burgos y ya es cuarto en la clasificación, y el Tenerife también consiguió los 3 puntos ante el Mirandés 1-0. Bien el polideportivo. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Vamos al motociclismo, a falta del último Gran Premio, que será en Cataluña, en sustitución del de Valencia en MotoGP. Está todo por decidir. Mela Chércoles, buenas tardes. Pues y ráfagas, Paco Jo. Montmeló dentro de 2 semanas decidirá el título de MotoGP después de lo acontecido en Sepang. Ganó Francesco Bagnaia por delante de Jorge Martín y los dos dejaron un duelo para la historia en las 3 primeras vueltas, pasándose y repasándose hasta en 16 ocasiones. Al final Martinator pensó en el título, el segundo le valía y se ve de aquí con una importantísima ventaja, 24 puntos al frente de la general. Si gana el sprint del sábado en Cataluña, dentro de 2 semanas será campeón, pase lo que pase, el domingo. A nivel general, metiéndole 14 puntos, sumando 14 puntos ese fin de semana, lo que se consigue con 2 estos, será campeón por vez primera el piloto madrileño de MotoGP. Así que lo tiene a tiro, no está ganado, pero lo tiene muy a tiro Jorge Martinator. Es un motociclismo en Fórmula 1 a pesar de los cambios de hora por la climatología. La lluvia se convirtió al final en la gran protagonista del Gran Premio de Brasil, junto con Verstappen y el mal día de los españoles. Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. Victoria cumbre de Verstappen en Interlagos bajo la lluvia desde la 17ª posición de la parrilla, y cuando Norris había hecho la pole, Lando volvió a cometer unos cuantos errores y acabó sexto, así que el Mundial se queda casi resuelto a falta de 3 carreras. Verstappen tiene 62 puntos de ventaja y será campeón en Las Vegas si mantiene una renta de 60. Ocon y Gasly, los dos de Alpine, completaron en el podio en un día caótico para los nuestros. Alonso se chocó en la clasificación y luego sufrió con un Aston Martin reparado a duras penas, terminó 14º, y Sainz probó 2 veces los muros en la Q2 y en la carrera, en su caso para abandonar. No fue buen día para los españoles. Y en baloncesto, enorme partido entre UCAM Murcia y Real Madrid, sobre todo del equipo visitante, con el recuerdo a Valencia en la jornada y el tropiezo del líder Unicaja. Todo tuyo, Javier Seisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, minuto de silencio en todas las canchas por las víctimas de la Dana y un partido suspendido, el Valencia-Tenerife. Lo más destacado, la primera derrota del Unicaja, que además fue sonada, 40 puntos en Manresa. La victoria del Madrid en Murcia de 21 puntos con Llull, Tavares y Ezonja como tridente letal, y la tercera victoria consecutiva del recién ascendido Lleida. El Barça ganó sin problemas al Coruña y Baskonia perdió en Gran Canaria. Recordemos, zona de descenso para Girona y Granada con solo una victoria. Gracias, Xavi. Y así llegamos a las 3:20 y hasta las 4 más compañeros os cuentan lo más cercano en este Ser Deportivos. Lo más cercano que nos viene es el partido de Champions de mañana. Será todo bastante triste, por mucho que el deporte sea lúdico. Pero bueno, es que, por ejemplo, en la rueda de prensa previa del Real Madrid-Milan en la Champions, los protagonistas no han hablado apenas nada de fútbol, Javier Herráez. Como debe de ser, yo creo que todos estábamos con la misma, ¿no? ¿Qué le preguntas a Ancelotti y qué le preguntas a Lucas Vázquez, ¿no? El fútbol, yo se lo he preguntado así al técnico italiano, el fútbol este fin de semana ha perdido una ocasión única para parar y ayudar, no solamente como lo ha hecho por ejemplo el Madrid con ese 1 millón de euros, lo que hizo ayer el Atlético de Madrid recaudando para mandar a las zonas afectadas, sino que somos personas, ¿no? Y yo creo que en esto Ancelotti y Lucas Vázquez pues les sienta muy bien el traje del Real Madrid, han representado muy bien al club y han contado lo que todos vemos, ¿no? Que mañana se va a jugar un partido de fútbol que es importante,
importante, evidentemente, en lo deportivo, pero que ahora mismo no estamos en esas. Bueno, sí que te cuento que evidentemente en lo deportivo pues no están ni Courtois, ni Carvajal, ni David Alaba, que estará Lunin en la portería, que vuelve Rodrigo, que estará en el banquillo y que puede tener minutos a la segunda parte, pero que lo que importa es lo que ha dicho Ancelotti. Lo escuchamos. No, creo que sí. El poder que tenemos nosotros es igual a cero. No hay, en este sentido, nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisiones. También sé todo el mundo, y creo que todos los entrenadores estaban de la misma idea de parar el partido, pero algunos han jugado y otros también sin ganas de jugar, porque el poder del entrenador en estos tipos de decisiones es igual a cero. Pues es así porque lo tremendo es que esto pasó el martes y se ha jugado la jornada fin de semana, o sea, no es que les ha pillado el toro, no, es que evidentemente se ha querido jugar porque el negocio no puede parar, ¿no? O no debe de parar, ese es el gran problema, y creo que hoy Ancelotti y Lucas Vázquez lo han dicho en la sala de prensa. Yo creo que aquí la unión da la fuerza y si se hubieran unido todos al final se hubiera parado, pero entiendo que para cada uno por su lado, con sus pensamientos antes y después de los partidos, es muy difícil llegar a ningún consenso. Gracias, Javi, un abrazo. A ti, hasta luego. La Champions va a venir a coger el protagonismo deportivo de un finde donde, además de jugarse el Atlético de Madrid 2, Las Palmas 0, se jugó el Girona 4, Leganés 3 en primera división en los cercanos. También se jugó el derbi de los filiales con el Atlético de Madrid 0, Castilla 0, que bueno, pues no le vale ni a Torres ni a Raúl para nada. Además, se jugó en Guadalajara Rayo Majadahonda con lío con el hijo del Cholo Gianluca, que es noticia por verse involucrado en un presunto incidente racista por meterse con un rival, que el rival dice que le llamó puto mono negro de mierda, y el hijo del Cholo lo niega, y ahora a ver qué dictaminan los comités, sabiendo que el acta del árbitro sí refleja el incidente, aunque el árbitro dice que no escuchara el incidente. Recuerdo que ni Rayo ni Real Madrid han jugado este finde, y que ya se han recolocado los partidos de la Copa del Rey, que no se jugaron la semana pasada y se han pedido el aplazamiento. Los que están sin fecha son los partidos de Liga que se aplazaron. Yo sé que esto es un poco lío, pero por ejemplo los partidos entre el Villarreal y el Rayo Vallecano y el Valencia y el Real Madrid son los que no tienen fecha, y los de Copa sí. Los de Copa, en cuanto a los equipos madrileños se refieren, que es lo que nos queda más cerquita, para la Escuela Valencia se jugará el martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde y el Manises Getafe el martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde. Es decir, los dos partidos pasan a finales de noviembre. Recuerdo eso, que estamos a la espera de ver cómo se colocan los partidos de Liga, porque el calendario apretado aprieta también problemas de fecha. Y eso sí, por medio de los jugadores dijeron en global que mejor no jugar, que también os digo, insisto, que si ellos dicen todos que no juegan antes en vez de después, pues no se juega y en paz. A ver quién de la Liga tiene las santas narices de obligar a club alguno o jugador a disputar un partido en una circunstancia así y quedar ellos señalados de por vida. Y como ejemplo, la última muestra de los botones de las declaraciones las tenemos en el seleccionador nacional. Este es Luis de la Fuente esta mañana en Segovia. Pues preguntamos de fútbol la última. No, de fútbol sí que no. De fútbol hoy no. Solamente. ¿Habría jugado la jornada de fin de semana? Ya hablamos de eso. Estamos en otros momentos más importantes, que es sacar a este país adelante. Y todos tenemos que colaborar, ¿eh? Y hay unos momentos de decir si sí o si no, es fácil decirlo a posteriori. Las cosas hay que pensar en el futuro, el presente y el futuro. El presente y el futuro pasa por trabajar para solucionar este drama que están viviendo muchos compatriotas y que pongamos todos nuestro granito de arena, es lo más importante. Y tanto, eso es lo más importante. Y luego, después de lo más importante, está lo menos importante. Y quizás entre lo menos importante, pero con cierta carga de gesto, hubiera estado el pararlo todo este fin de semana. Y ahora la barra libre, recordando que donde hoy están los de la barra libre, mañana va a estar Iturralde. Bueno, pues otro añito más, el gran Paco Jo me cede 5 minutos de su programa, que por cierto son los mejores 5 minutos, que tampoco es muy difícil, para estar con vosotros. Ahora solo hace falta que cualquier cosa que queráis, o cualquier cosa que necesitéis, o cualquier cosa, o cualquier duda, preguntar al 680 50 50 80. Teléfono para torpes, 680 50 50 80. Aquí me vais a tener y nos lo vamos a pasar bien, seguro. Pues eso mañana, en el 680 50 50 80, vuestras dudas, vuestras cuestiones, todo lo que queráis preguntarle a Iturralde González será respondido pertinentemente. Y ahora la barra libre.
Con los 4 habituales, aquí a mi vera, en los estudios centrales de la cadena SER en Gran Vía. Antonio Romero, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas a todos. Barcelona, Jordi Martí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Resaludo, Miguel Martín de la Vera sigue por ahí, Talá, muy buenas, de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Y Antón Meana, buenas tardes. Presente. Hola, buenas tardes. Bueno, sabéis por dónde voy a empezar. Voy a empezar por si entendéis el jugar la jornada del fútbol de este fin de semana, que es lo que está en la cabeza de todos. Yo, como todo el mundo le da muchas vueltas, yo digo de cara que no. He oído opiniones y de gente cercana a la que te respeto que te dice que sí con matices, nunca en la Comunidad Valenciana, pero que sí con matices y te lo argumenta. Y bueno, pues cada uno tenemos nuestra opinión. Pero yo sí quería decir, porque en las últimas horas echan en falta cabezas visibles del fútbol español. No quiero solo centrarlo en el fútbol español. Yo diría, cuando me preguntas si para mí lo hubiera jugado, no hubiera jugado nada, pero no solo el fútbol, porque se está centralizando solo en el fútbol, y creo que habría que hablar también de otros deportes profesionales. Yo hubiera suspendido la jornada deportiva profesional en este país. Esta es mi opinión. Centrándonos en el fútbol, que bueno, pues es de lo que más controlamos y de lo que más tocamos, al menos en mi caso. Por ejemplo, leí un tuit del director del jefe de la Liga de Fútbol Profesional diciendo que habían decidido, bueno, y daba sus motivos, ¿no? Y a mí me gustaría que él explicara quién lo ha decidido. Se ha reunido con su mujer, con su hijo, con su sobrino, saber quién es el Emos, ¿no? Claro, porque si tú escuchas a todos los protagonistas, repito, vuelvo a centrarme en el fútbol, del fútbol profesional que han hablado desde que ha sucedido y sigue sucediendo desgraciadamente esta catástrofe, nadie quería haber jugado. Entonces me gustaría que saliera el presidente, que normalmente es muy lenguaraz y muy vivaracho en las redes sociales, me gustaría que saliera para explicar quién o quiénes se han reunido para decidir qué. Esto por un lado. Y por otro, ¿dónde está la AFE? Dice Ancelotti que no tienen poder. Dicen los jugadores, estoy jugando porque no me queda otro remedio. Vemos al entrenador de Osasuna llorando en su pueblo. Y la AFE, donde yo tengo algún amigo y donde yo tengo algún conocido y me consta que son gente con cierta sensibilidad, es que yo no he escuchado, a lo mejor he estado perdido, creo que no he escuchado nada públicamente de la AFE, cuando muchas veces con cosas evidentemente importantes, pero muchísimo menos graves que esta, están siempre preparados para la foto y para la declaración fácil. Me gustaría saber con quién se ha reunido Tebas para decidir que el fútbol profesional, menos en la Comunidad Valenciana, siga hacia adelante, que se lo explica a todo el mundo, porque hasta donde yo sé, él es el representante de la Liga, no es el jefe de los clubes, es el que han puesto los clubes para representarlos, ¿no? Y me gustaría saber dónde está la AFE, porque si no quieren jugar los futbolistas, si no quieren jugar los entrenadores, si no quieren pitar los árbitros, ¿dónde está la AFE? Que a veces hace unas fotos muy bonitas y que lleva una semana, por lo menos yo no lo he visto, desaparecida. Pero en cualquier caso, por empezar por esto último, yo creo que más allá de que lo hagas a través de tus representantes, yo creo que si los jugadores, hace poco hubo prácticamente por el tema del salario mínimo una huelga de jugadoras que estuvo a punto de llevarse a cabo y se llevó por delante algunas jornadas, si no recuerdo mal, o estuvo a punto, sino que me lo refresque Paco Jo, pero si cuando se quiere parar, yo creo que se puede parar, o yo creo que los jugadores y los entrenadores yo creo que tienen y deben tener más fuerza de la que ellos dicen. Dicho esto por delante, yo, si me dices mi opinión, yo no hubiera jugado. Pero voy a decir lo mismo que decía el otro día por la noche con Yago. Yo creo que al fútbol en particular, al deporte en general, pero sobre todo al fútbol en particular, se le juzga con una dureza y con una exigencia que no se le hace, ya no te digo a ningún otro deporte, seguramente será porque es el más importante en nuestro país, ni a ninguna otra condición, porque las obras de teatro han funcionado, los conciertos han funcionado, los cines han funcionado, todo el mundo ha funcionado, y yo, que soy de la opinión de que el fútbol debería haber parado, tengo la sensación de que al fútbol, cuando vas a jugar a Arabia Saudí, cuando se va a jugar un mundial a Qatar, cuando se va a jugar un mundial a Rusia, el fútbol es una auténtica vergüenza que vaya ahí, pero luego se hacen negocios de todo tipo con esos países, habitualmente con nuestro país como protagonista. Entonces, yo creo que partiendo de la base, lo quiero dejar y recalcar bien claro, que yo no hubiera jugado y que creo que el cuerpo de ninguno estaba para que jugáramos, creo que al fútbol de todas formas se le juzga siempre con una dureza que creo que no se merece. Jordi, Antón. Bueno, es que aquí hay un conflicto entre lo que es la industria del fútbol y el mundo del fútbol. La industria del fútbol no quería parar y el mundo del fútbol
de forma general quería parar. En este conflicto, ¿quién se impone? Se impone la industria del fútbol. Yo me hubiera sentido mucho más cómodo habiendo parado, porque el fútbol tala, en relación con otros formas de ocio que tú has comentado, has hablado del teatro, del cine, de algunas conciertos, la fiesta de Halloween, que estaba todo hasta arriba. Pero lo que diferencia probablemente al fútbol de ir al cine o ir al teatro o leer Fórmula 1, pádel, baloncesto, que no, por eso nada. Sí, yo creo que en eso hubiéramos tenido que extenderlo a todos los deportes. Yo lo he dicho al principio, pero lo he centrado en el fútbol para centrar el tiro al principio. No, yo decía la comparación con el cine, con el teatro, con la literatura, el arte, etcétera. Yo lo que digo es que el fútbol, como ha dicho Ancelotti, conlleva fiesta y pasión y celebración. El fútbol sin celebración, sin fiesta, no es fútbol. Entonces lo que se nos hace muy difícil de encajar es el corazón encogido y la celebración. Y por lo tanto, a mí personalmente me pedía parar. Pero insisto, una cosa es la industria del fútbol y la otra el mundo del fútbol. Ya, pero Jordi, volviendo a lo que yo decía al principio, correcto, la industria del fútbol y los protagonistas del fútbol, ¿dónde se unen? ¿Dónde llegan a un sentimiento común? Porque, claro, vuelvo a lo mismo. O sea, el presidente de la Liga. Pero un momento, Jordi. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y tú de esto sabes más que yo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional es el representante de los clubes profesionales de nuestro país, ¿correcto? Y dice en un tuit que se ha reunido, repito, no sé con quién ni con quiénes, y que han decidido tirar para adelante. Necesitamos saber quién lo ha decidido, al menos eso, quién lo ha decidido. La industria del fútbol es algo muy etéreo. La industria del fútbol no son parte de la industria del fútbol. No es Carlo Ancelotti parte de la industria del fútbol, no es Vicente Moreno parte de la industria del fútbol. ¿Quién ha decidido si todos estamos de acuerdo? Repito, cerca de mi entorno cercano también hay gente que dice, oye, pues yo creo que hay que seguir hacia adelante, pues por lo que ha dicho Talera, porque hay gente que a lo mejor le venía bien estar delante de la televisión y abstraerse un poco, distraerse, porque se donaba dinero para una situación de emergencia, porque la imagen, por ejemplo, de ayer del Metropolitano, dentro de la desgracia, es una imagen emocionante que te pone los pelos de punta, la piel de gallina. Vale, pero yo quiero que el tipo que tiene la responsabilidad de tomar la decisión, o uno de ellos, porque en la federación también hay, pone ese tuit y yo pregunto, ¿con quién te has reunido? Esa es mi pregunta. No es muy difícil de contestar. No, correcto. Antón. Yo entiendo que se haya jugado, lo entiendo perfectamente, y me sorprende que no hubiera esta polémica el mismo miércoles, que es que se jugaron partidos de Copa del Rey el miércoles. Es que ya hubo fútbol el miércoles, es que el Atlético de Madrid jugó en Vic el jueves. No sé por qué se pone el foco en la Liga. Aquí ya ha habido fútbol el día de la catástrofe, a la hora de la catástrofe, a la mañana siguiente de la catástrofe. No tengo una opinión formada, creo que todo el mundo tiene razón, creo que los protagonistas deberían tener herramientas para que se les escuche antes en mesas donde se toman decisiones y no después en la sala de prensa. Pero dicho lo cual, yo entiendo que se haya jugado, entiendo cómo funciona la industria del fútbol que dice Jordi, y no me parece una cosa tan extraña que, viendo cómo el país no se ha paralizado, el fútbol tampoco se haya paralizado. No digo que lo comparta, digo que lo entiendo perfectamente. Ya, hombre, pero Antón, son sectores muy distintos. Claro que hay sectores que no pueden parar. Oye, hay sectores que no pueden parar, pero hay sectores que quizás sí pueden parar. Tú lo que dices es que te sorprende que no pare la Copa, a mí también. Ahora bien, ver fútbol es pegar botes en un asiento. Esto es así. El fútbol es celebración, el fútbol es fiesta. Insisto, es vibrar con tu equipo y pegar botes en el asiento. Y luego Jordi, pegar botes en el asiento con el corazón encogido. No, y luego, Jordi, hay otra cosa que yo creo que nos enseñó hace no demasiado tiempo la pandemia. No, es imposible, los calendarios, esto, lo otro. Bueno, pues al final fue posible, y fue posible parar, y fue posible cortar, y fue posible hacer muchas cosas, que no es lo ideal, que las jornadas se tienen que reducir, que se tienen que mover las fechas de las competiciones en verano, que la Champions, que es inamovible, a lo mejor se tiene que mover la final a otra semana. Pues yo creo que hay 1000 opciones de hacerlo, y como dice Romero, yo creo que el tema está en los mecanismos. Yo desde luego creo que si las grandes estrellas y los grandes protagonistas, porque lo de la industria está muy bien, y lo del dinero y lo de los gestores y todo esto, pero si el futbolista, el entrenador, Ancelotti, Simeone, Flick y tal, dicen, señores, yo este fin de semana no voy a ir a jugar, si ustedes me quieren dar los partidos por perdidos, dénmelos, los partidos por perdidos, no se lo van a dar a todos, no se juega, Jordi. No te hagas cruces, no se juega. Tala, no te lo van a hacer. Esto que tú has pedido... Bueno, vale.
No, perdona, esto que tú acabas de decir, que se pongan de acuerdo todas estas figuras que tú has comentado contra el criterio de sus que se clubes, pongan de acuerdo, no, Jordi. En cuanto haya un equipo que diga, yo no voy a jugar, si ustedes me dan por perdido y que haya 8 jugadores, 10 jugadores, 12 jugadores, yo no voy a jugar, ¿tú crees que el rival, con lo que ha pasado, con la desgracia que estamos viendo todos los días, a todas horas, desde hace una semana casi en Valencia, ¿tú crees que el rival va a decir, si yo voy a presentarme y me voy a llevar los 3 puntos? No, porque se le caería la cara al suelo de vergüenza. Y no se jugaría. Y Jordi, esto es, repito, y no quiero ser reiterativo, este es el quid de la cuestión. Tú dices contra el criterio de sus clubes. ¿Tú crees que los clubes querían jugar? Es que esta es la pregunta. Yo creo que no. Hombre, yo creo que han sido... Yo creo que no. Yo, sinceramente... Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Entonces, respetando que hay gente, como decía Meana antes, que vea que a lo mejor... una foto potente, una forma de ayudar, una forma de que la gente en Valencia, cuando se relaje y deje la pala en algún momento, pues vea que toda la gente se acuerda de ellos, que también que todo es respetable también y todo es asumible, pero que yo creo que si alguien no quiere jugar, yo creo que tiene que tener la opción de no jugar. Pero en esta barra libre, que somos una familia, nos conocemos, y a mí muchas veces me gusta mucho más la radio que el fútbol. Soy a lo mejor menos futbolero que Romero y viajo mucho con Romero y nos reímos mucho con esto. Pero yo he visto los estadios llenos. O sea, la gente tenía ganas de ir al fútbol. No, un segundo, no, perdona. Pero también es interesante. Yo he ido al fútbol. Yo este fin de semana he ido al fútbol de hincha. Me he sentado en mi asiento. Mi equipo ha marcado un gol, me he levantado y los 22.000 que estaban en el campo también. Ha pasado en todos los campos de España. Ya, o sea, en España no había una sensación de no quiero ir al fútbol. No, sí la había. No, la gente ha ido. Si no quieres ir, no vas. Creo que son dos cosas diferentes. Ha ido porque había fútbol, Antón, claro. Pero yo te digo... vale, pero si no quieres ir, no vas. Yo no estoy en todos los campos, pero el ambiente ayer con 50 y pico mil personas, 50 y muchas mil personas que había en el Metropolitano, yo te digo que el ambiente... Mira el tono de la barra libre. Yo es que no queremos. Yo te digo que el ambiente... Yo te digo que el ambiente, a pesar del buen partido, a pesar de la victoria, pues no era el ideal, era mucho más frío. No. Y sobre todo hasta que pudo arrancar el partido con el momento del himno de la Comunidad Valenciana, que fue desde luego fue espectacular. Bueno, pues para ponerse los pelos de punta, pues la gente es evidente que lo tenía muy presente. Vale, pues Meana, sal y di eso. Sal y di eso. Mira, nosotros como patronal creemos que económicamente vamos a ayudar a la situación, anímicamente vamos a ayudar vamos a poner nuestro granito de arena. La fotografía va a ser muy potente, pero no no deslices la excusa peregrina del calendario, que siendo muy importante es menor. Si tenemos que jugar una liga en la que se juegue una jornada menos, se juega una jornada menos. Pero si tenemos que jugar partidos de Copa del Rey en vez de en 72 horas, en 48 horas, se juegan en 48 horas. Ponme sal y razónamelo de esta manera. Dejadme solo un matiz. Yo en las últimas 72 horas, 4 días, he escuchado jugadores, he escuchado entrenadores, he escuchado aficionados, pero no he escuchado ningún presidente que haya dicho yo quiero parar. No, pero has escuchado al representante de los presidentes. Sí, al representante de los presidentes. ¿Pero es el representante de los presidentes o el jefe de los clubes? Porque es la duda que tengo. Pues no lo sé, es como tú dices. Porque salió que dijo que se había reunido. Yo quiero saber si se ha reunido con los presidentes de los clubes. Quiero saberlo. ¿En quién se ha reunido con su hijo, que elige a muchos de los que narran y las preguntas que tiene que hacer? ¿Con quién se ha reunido? ¿Se ha reunido con los presidentes de los clubes? Que lo digan. Yo no he escuchado a ningún presidente de club. Solo una cosa. Las explicaciones, Antonio, que dio la Liga sí incluían toda una serie de argumentos. Podrás estar o no de acuerdo. Justamente el argumento que descartaban es el de la saturación del calendario y el calendario extenuado. Yo no estoy hablando de las explicaciones, que no las conozco en profundidad. Estoy hablando... pues son estas las que contamos el sábado. Es que es muy complejo. Sí, pero yo estoy hablando... Esto es evidente, Jordi, que es muy complejo. Y dijeron también la recaudación. Yo digo que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha salido diciendo que se ha reunido y una vez reunido con la gente que tiene que tomar esta decisión, han decidido que lo mejor es. Y mi pregunta, como aficionado al fútbol y como periodista, y como lo he intentado y no me han querido contestar o no han sabido contestar, lo traigo a la antena de esta que es mi casa. Y digo, ¿con quién te has reunido? Porque como dice Paco Jo, todos los estamentos del fútbol
que conocemos, presidentes, entrenadores, jugadores, algún directivo con el que hemos hablado fuera de antena, ninguno ha dicho o ninguno se ha puesto a parar. Ninguno ha dicho públicamente hay que seguir con el fútbol hacia adelante. ¿Con quién te has reunido? Esto es lo que quiero saber. Bueno, ellos en su explicación que dimos, ya no recuerdo el día, quizá el sábado, fue el sábado, el día que dimos la explicación de la Liga en Carrusel Deportivo a las 3 de la tarde. La Liga, por cierto, siempre habla de la Liga y de los clubes. Todos los anuncios, todas las iniciativas, todas las explicaciones dice la Liga y los clubes. Los va citando Antonio permanentemente. Y lo que viene a decir son 3 cosas. Nos resulta muy complejo parar la industria del fútbol. Claro. 2. Creemos que jugando los partidos se favorece la campaña de recaudación de donaciones para víctimas y para familiares de víctimas y damnificados. Y finalmente también se dice que bueno, se va a hacer un estudio para ver si se puede contribuir a mejorar todos los campos que hayan quedado afectados como consecuencia de la inundación. Bueno, te lo digo porque estas explicaciones sí se dieron, ¿eh? Sí, la complejidad sí, yo te doy las explicaciones, pero que las explicaciones que han llegado a la gente es la de Vicente Moreno llorando, la del futbolista que acabamos de escuchar en el corte que hemos en el inicio del programa, o la de hoy de Ancelotti, que empieza la rueda de prensa diciendo, oye, perdonadme, pero no quiero hablar de fútbol. Estas son las explicaciones que le ha llegado a la gente. Para mí el resumen es este de Romero, el resumen es este. Yo que tengo dudas y que llevo todo el fin de semana pensando qué es mejor, cuando les oyes a ellos te das cuenta que no se tenía que haber jugado. Joder, pues sí, eso es, pues ahí quiero llegar. Claro, digo, pero después de oírles a ellos, yo creo que escucharles es que no veo a nadie que esté sobreactuando, no veo a nadie que busque ningún tipo de beneficio, no veo a nadie que se ponga una medalla por ponerse la medalla. Sí noto que ha calado muy hondo en los vestuarios de primera y segunda división y que les ha afectado mucho jugar. Sí creo que se podía haber hablado con ellos. Y yo entiendo que se juegue, pero creo que tienen que tener un lugar en el que puedan hablar y no solamente en una sala de prensa, en una mesa donde se tomen decisiones. Y en momentos de especial sensibilidad. A las 3:42, pausa y seguimos. ¿A quién sacarías tú en el 11 inicial de tu equipo? Entra en el Twitter de Ser Deportivos, @SerDeportivos. Y si tienes algo más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje su mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25. Hola, buenas noches, amigos del contestador. Este mensaje es para dársele a Carleto, para decirle que se ha equivocado. Pero qué presión, qué entorno. A ver, decirle a Talavera que especifique cuál es el entorno tan poderoso ese del Real Madrid que defiende. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los satélites de Florentino con los que puede hacer presión? El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689 49 48 25. Exprésate. Había una anécdota que no sé, me apetecía compartir. No sabía si iba a volver al Faro, pero me pasó una cosa muy bonita. Juancho Márquez, Gato Pardo. Y componiendo una canción me acordé de la entrevista. Y de hecho la hemos titulado El Faro, a la canción. Estábamos escribiendo sobre la soledad elegida y me transportó un poco a esa sensación. Yo creo que tiene un poco el programa vuestro. Es un espacio en el que te encuentras, ¿no? Estás como solo, pero con voluntad de estarlo, ¿no? En este caso con más gente, pero un espacio como un faro, de verdad. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. Ese contexto de naturalidad y te hace hablar como hablarías con alguien cercano. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo o durante una tormenta. Con la app de la Cadena Ser nunca dejarás de estar conectado. Y en la Ser les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la Cadena Ser, adaptada a ti. Me ha dado por pensar en la pausa que hace una semana estábamos hablando del Balón de Oro y de Vinicius y de que justo nos había estallado la noticia en medio de casi de la barra libre. Que yo venía para dar la cara para el clásico y nos encontramos lo que nos encontramos. Bueno, pues una semana. Y ha pasado una semana y es que ya, quiero decir,
La vida es así. Y nos pasa como a los futbolistas. Nos apetece poco hablar de fútbol, ¿no? Sí, realmente es así. Pero bueno, también es nuestro trabajo y es a lo que nos dedicamos. Pero bueno, por desengrasar, recordar que el Balón de Oro lo tiene Rodri en su casa de Manchester y que ya no se lo va a quitar nadie. No, desde luego que no. Pero que quiero decir que en una semana ha dado la vuelta. O sea, que le entren a robar a casa o algo, no se lo quita nadie. Hombre, por cierto, oye, hoy discutía con compañeros en la redacción. ¿Al final ha habido alguna explicación pública del Real Madrid a no ir a París? Te contamos aquí, Meana y yo, la explicación que no es pública y que no es el Real Madrid, es la de los periodistas. No, sabes que no, que es una pregunta para que te digamos que no. No, perdona, es que al final pasan tantas cosas cada día que uno, te lo digo sinceramente, no lo dices. Hubo un comunicado, pero hoy el portavoz del Real Madrid, que es Carlo Ancelotti, no ha dicho nada. No, Carlo Ancelotti ha dicho que hoy solo quería hablar de lo que nos ocupaba a todos. Y le han preguntado lo ha contado Guerra, le han preguntado en un par de ocasiones por cómo estaba Vinicius. Han dado un par de vueltas a la pregunta. Y se ha referido a entrenado bien, como el resto, y no ha querido. Está afectado no por el Balón de Oro, sino por lo que pasa en Valencia. Ancelotti no quería hoy nada más que analizar muy escuetamente lo que iba a pasar en el partido de mañana, porque no le apetecía hablar de fútbol y ya está. Pero bueno, a tu pregunta directa, la respuesta directa es no, y tranquilo, no sigas pendiente, no la va a ver. No. O sea, si tú crees habrá preguntas, pero no respuestas. Claro, yo no te pregunto, ¿y a ti, Antonio? ¿La explicación cuál es? Que si me parece bien, ¿no estuviste en la barra libre del lunes pasado, Talavera? No, pero yo te pregunto, por refrescar, a lo mejor tenemos algún oyente nuevo. No, la explicación... A mí me pareció... Ojalá tengamos oyentes nuevos. A mí me pareció lamentable y dije el lunes, y repito hoy con más conocimiento de causa, porque luego lo contamos en el larguero, porque yo tenía ciertas dudas de si había sido una decisión que el entorno de Vinicius se había tomado No, la decisión es del presidente del Real Madrid. Esta noticia la confirma la cadena SER, se puede confirmar, el que me imagino que no sé si oyendo a gente o a no gente, si el entorno de Vinicius y tal, pero la decisión, o sea, la responsabilidad absoluta de que el Real Madrid no tuviera de dejar el avión en tierra, ¿no? Con los 50. Que no tuviera representación es del presidente del Real Madrid. Pero todo lo demás son milongas. ¿En qué momento se produce esa decisión? Cronológicamente. El lunes por ¿Tú la la sabrías situar? Sí, el lunes por la mañana. No, pero en serio vamos a hablar ahora después de hacer la barra libre. No vamos a hablar, por ejemplo, de Giuliano, que está muy bien. Como pregunta, se produce el lunes por la mañana. Sí. El avión estaba en Baraja, Jordi, esto está contado. El vuelo charter se pospone de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Y a eso de las 3 menos cuarto, 3 menos 10, cuando arranca este programa a las 3 de la tarde, se suspende de manera definitiva. Y alguna gente incluso fue a Valdebebas a dejar el coche porque esperaba que... Con el traje. Sí. Esto ya está contado, vamos. Bueno, vamos a hablar en una barra libre de Simeone, que no es el Cholo. Por ejemplo, el Barcelona o de Lamine Yamal y el Barça, o de Olmo, muy bien. Que viene Morata mañana. Olmo, muy bien. Por cierto, porque ayer, ya que hay un representante del canalla ayer, que es Antón. Oye, yo lo que no sabía es que ya se hacían tesinas sobre el tirar el fuera de juego. Ya el Barça... El Barça cuando está mal tiene perfil bajo, Jordi, pero cuando ya estáis bien, ya la forma empalagosa ya de hablar, de tocar el violín en esa forma de fuera de juego. Es terrible, y en el canalla ya es increíble. Eso es terrible. El canalla es como un panqueque de dulce de leche. Te voy a dar, Talavera, una noticia. Venga. No caigas en su trampa. Talavera, te voy a dar una noticia. No. En esa trampa me meto yo, porque es que me parece increíble que ayer los compañeros de Barcelona se pegaron 15 minutos hablando de fuera de juego. Algunos de ellos, por cierto, que no saben casi ni cómo se tira el fuera de juego. Yo tengo un mensaje de esta mañana, de Lluís Flaqué, que pone el arte del fuera de juego, show, espectáculo. Como te digo siempre, que se llegó a decir que la gente paga una entrada para ver. Si me llegaron a mí anoche, que estaba muy atento al canalla, como casi siempre, me llegaron un montón de mensajes de aficionados del Real Madrid que estaban encantados, Meana, con el análisis que estabas haciendo y la oda esta a cómo se tira el fuera de juego. Bueno, estaban flipando, realmente. Oye, ¿me permitís que os dé una noticia? Sí, venga, tú dale. Nosotros nos pagan básicamente para dar la noticia. Por supuesto. Te voy a dar, Paco, una noticia. Y yo la apunto. Bueno, si me vas a dar una noticia de cómo se entrena el fuera de juego y todo esto, pues mira, mejor déjale darla. No descartes que... Por cierto, muy bien el VAR, Jordi, que a veces... Muy bien el VAR. Ojo. Venga, no descartes que se multipliquen y proliferen voces que empiezan a cuestionar el VAR y el semiautomático. No, el semiautomático. ¡Apúntate! Paco, oye, ¿estás sonriendo? ¿Ana está sonriendo? El semiautomático te lo tienes que creer. Afirmativo. Te lo tienes que creer. Oye, Talavera está sonriendo. Te lo tienes que creer. No, te lo tienes que creer. El problema, yo me lo creo siempre. En este momento me lo creo siempre. Que ese es un problema que tú no tienes. Te lo crees de vez en cuando. Ahora,
como dice... No, yo soy un defensor del VAR. Sí, ya, de vez en vosotros cuando. Vosotros como dice no. Alfredo Relaño, en el Antiguo Testamento, un fuera de juego por una oreja, pues no era un fuera de juego. Ahora, como con las reglas... Estamos en el preámbulo, ¿cómo era aquello? Antesala de las reglas que hay ahora. Antesala de la noticia. Sí, porque tú, no sé si como eres un hombre de baloncesto, no sé si te... me gusta el baloncesto. Sí, a mí también. Ya, no sé si te tres. sonaba... Atreveos. No sé si te sonaba la un frase... día, quedamos en Zaragoza, jugamos el fuera de juego era una cuestión para evitar que el delantero sacara ventaja a la hora de intentar el desmarque y el remate. Bueno, eso con el semiautomático, como se vio ayer, pues la verdad ha desaparecido, porque la ventaja de una oreja no existe. Una vez que todos jugamos con las mismas reglas, el que mejor lo hace, con mucha diferencia, es el FC Barcelona. A ver, Simeone, no, dejadme que siempre. Tengo un protagonista de cierre y tengo que hablar con él. Entonces, ¿queréis algo del Atleti, además del Barça? Sí, pues yo creo que Simeone, que me parece que... No soy muy de esto de la corriente de que el chaval está sufriendo mucho porque jugaría... No, creo que ha tenido más a favor por ser hijo del entrenador que otros jugadores de la cantera que se hayan quedado en el camino. Una vez dicho esto, creo que es un futbolista que le puede dar mucho a este Atlético de Madrid con este entrenador. Por su manera de jugar, por cómo contagia, por cómo corre, por cómo presiona, de calidad... No es el mejor de la plantilla, tampoco el peor. Hay muchos con su misma calidad que están jugando más minutos de los que para mí se merece el hijo de Simeone. Toma. ¿Qué te parece, Talavera? Bueno, porque... Báilala esa, ¿eh? No te la esperabas. No la has visto venir. Porque de vez en cuando... Sobre todo cuando le pone como ayer, no de lateral. En el desierto, porque de vez en cuando en el desierto hay un oasis. No, lo pienso honestamente. Es que yo lo veo que a la peña del Metropolitano le gusta yo te digo una cosa. Yo no te digo que sufrir ni que salir. Ahora no hay que hacer la milonga, no. Todos los días. Todos los días. Se iba a ir. No, se lo ha querido quedar porque bueno, pero tú estás en este mundo... que es el nuestro del fútbol y lo que le rodea a los medios de comunicación, y que hace 3 semanas, cuando hace la entrevista con los sub-21, Samu se utilizó, y creo que se fue muy injusto con Giuliano. Bueno, porque esto es el fútbol profesional, creo que claro. Y a lo mejor para que subiera Giuliano se han quedado dos en la cantera que tenían la misma calidad que Giuliano. Creo que es una evidencia. Bueno, pero yo quiero decir, pero al final él va a Zaragoza y triunfa y lo hace bien. Él va a Vitoria y lo hace bien. Es un futbolista que lo le va a venir muy bien al Atlético de Madrid. Lo quería el Sevilla, lo quería el Alavés. Quiero decir... al final su trabajo paga, y creo que ha jugado menos minutos, sinceramente, en este principio de curso de los que merece, porque cada vez que ha salido, quitando el partido de Vigo, cuando le ponen en ataque, quitando el partido de Vigo, cada vez que ha salido ha sido de lo más destacado. Sobre todo cuando le ponen de centro de campo para adelante, que es donde juega, ¿sabes? No de lateral, que es un invento que te gustaba mucho. No, juega de centro de campo para adelante. Ha llamado, Paco. ¿Ha llamado quién? El extraterrestre. Ah, vale, bueno, es que el extraterrestre siempre nos escucha. Que me pregunta si sabe en la clasificación si es cierto o no que el Barça lleva el doble de goles que sus inmediatos perseguidores. He dicho que sí. No hay título a los goles, ¿eh? Hay título al campeonato. No por lo del espectáculo, porque hay gente como tal a que a veces le regatea al Barça su capacidad del espectáculo. No me abráis más melones. Las 3:53 minutos. Hasta aquí la barra libre de hoy. Sobre todo la segunda parte ayer. La segunda. Sí, hasta mañana pues. Un abrazo. Hasta luego, chao. Un abrazo. Recta final de Ser Deportivos. Buen día. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos, y en Facebook, Ser Deportivos. A veces solo hay que pararse un poco. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no? Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana. Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones. Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras, y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. ¿Murcia? Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
Voy a terminar el programa Capicúa hablando de lo que hablamos todos. El orgullo de pertenecer un poco de forma lateral al mundo del deporte como periodista es poder contar cómo el deporte se vuelca ante tragedias como la que vivimos. Aunque en realidad lo hacen los ciudadanos en primera persona, independientemente de que sean deportistas, periodistas, albañiles, taxistas, transportistas, lo que sea. Presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernández, muy buenas tardes. Hola, José María. ¿Qué tal? Vamos a escuchar por teléfono a Javier Hernández. Gracias por estar en Ser Deportivo, Javi. ¿Dónde has pasado el fin de semana? Pues estuve en Catarroja. Estuve en la zona de Catarroja. Teníamos ahí unos amigos en Cullera que nos dijeron que en Catarroja había una urbanización que lo estaba pasando bastante mal. Y entonces, pues nada, decidimos bajarnos a Cullera, juntarnos en un grupo de gente y desplazarnos ayer hasta Catarroja para echar una mano en todo lo que se podía. ¿Cómo se gesta la idea? ¿Cuándo se te ocurre o se os ocurre? Bueno, viendo las imágenes y rememorando un poquito lo que nos pasó a nosotros en Asturias, en Arriendas, en mi pueblo, que se desbordó el Sella, que subió 10 metros y nos tapó todo el pueblo, la confitería de mis padres había subido más de 1,5 metros y demás, pues me recordó mucho la situación. Entonces, como ya la había vivido, sé lo que se pasa, sé el trabajo que hay detrás, sé la necesidad que se tiene, entonces decidí pues poner un Instagram y yo creo que me voy a ir a Valencia si alguien se anima. Y en ese momento, pues bueno, el primero que me dijo de bajar fue Paco Cubelos, evidentemente, es la mejor persona que conozco en mi vida y el tío, pues siempre que hay algún tema solidario, me dijo, yo nada más acabé de entrenar, me recoges en Madrid y nos vamos. Yo bajé de Asturias, lo recogí en Madrid y nos fuimos para Valencia y para Cullera. Y ahí arrancamos nuestro día de trabajo. Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras y qué te impacta, Javier? Pues lo primero que me impacta cuando llego allí es que bueno, yo ya lo había visto, ¿no? Como os digo, en mi zona, pero claro, los coches apilados unos encima de otros, 1 metro de barro por todos los sitios, nadie sabe qué tiene que hacer, porque echamos un poquito de menos la coordinación. O sea, de hecho, hubo un momento durante la mañana que en una calle en la que igual estábamos 400 personas ayudando, era yo el que estaba coordinando con el de la pala, cómo tenía que sacar los escombros, dónde los tenía que poner, ayudando a los de un bajo a sacar todo el barro y todo el material de dentro, y les tenía que decir yo cómo tenían que hacer para sacar ese barro, porque ya se había solidificado alguna de las zonas, entonces que no se podía sacar, y bueno, como tuve que ser que coordinara un poco, y es algo que a 4 días de haber pasado, pues como que llama un poco la atención, que no tengamos, o que no tengan, mejor dicho, ahí alguien de la administración que tenga experiencia en ese tipo de cosas y que diga, señores, a partir de ahora, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, nadie sale de sus casas porque vamos a pasar con maquinaria pesada a limpiar todas las calles, a vaciar todas las calles, y a partir de ahí vamos a entrar todos en establecimientos, vamos a sacar toda la calle, vamos a sacar el agua, ese tipo de cosas para un poco de coordinación, porque yo reconozco que estuvimos 9 horas sin parar ayer como bestias, sacando barro, sacando muebles, sacando agua, con carretillas, como todo el mundo, pero de esas 9 horas hubo 3 en balde. O sea, hubo 3 horas trabajadas que no sirvieron absolutamente para nada, porque movías las cosas de un sitio a otro, luego llegaban otros y la movían del sitio al otro. Entonces, claro, al final nadie tiene esa coordinación, todo el mundo quiere sacar de su casa el lodo y limpiar su casa, pero claro, ¿a dónde? ¿Dónde van todos los materiales que hay dentro de cualquier oficina, de cualquier bar, de cualquier clínica dental, de cualquier casa que ha sido inundada? ¿Dónde van? Pues van a la calle. En la calle, ¿qué pasa? Que se apilan todas las cosas y luego no hay donde llevarlas, a no ser que empiece a llegar máquina pesada durante estos días, que lleguen camiones que se puedan cargar ahí todas los materiales, la gente lo está apilando en la calle. Entonces, bueno, lo que más me llamó la atención fue el descontrol, la descoordinación. Pues el testimonio de alguien que ha estado desde dentro ayudando. Supongo que la palabra que más se repetiría sería gracias, y creo que es la que más podemos repetir nosotros a la gente que en primera persona se pone en la ayuda de la gente que lo necesita. El gracias. Así que, Javier, muchísimas gracias, primero por contarlo, pero sobre todo por estar en nombre de todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darle voz a esto. Un abrazo muy grande. Venga, gracias. Adiós. Nos vamos. Nos vamos pendientes de lo importante, nosotros los de deportes desde el plano deportivo, pero sobre todo desde el plano humano, y a lo largo del día os lo iremos contando. Hoy recuerdo que hay Play Fútbol, Play Básquet en la web de la cadena SER, como programas especializados en fútbol internacional con Bruno y en básquet con nosotros, aunque hoy serán obviamente
pues un poco conectados con la actualidad. Y el resto, pues lo contarán el resto de los compañeros en las siguientes citas con el Deporte en la SER. A las 8:30, hora 25 Deportes con Jesús Gallego, y a las 11:30, en Larguero, con Manu Carreño. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en este SER Deportivos. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena SER. La radio.